Listo, arrancamos. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, pues, buenos días. Hoy estamos aquí en un día más, en un jueves más de Comunicados con Él. Hoy vamos a seguir viendo el tema que que empezamos la semana pasada, acerca de cómo Dios se comunica a través de sus nombres. Dios se comunica a través de su nombre, de sus nombres. Entonces, este es el tema que continuamos. Esta es la segunda parte porque nos quedamos cortos en tiempo, porque son muchos nombres que hablan de las características que Dios tiene para llenar nuestras vidas, para hablarnos, para bendecirnos. Y bueno, es increíble pasar por estos pasajes de la Biblia, por Génesis, por Éxodo, por todo lo que habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, digamos, ¿verdad? Acerca de cómo es Dios, quién es Dios, y pues es muy interesante meternos a investigar, a procurar saber más acerca de Dios, y entendemos que Dios, nuestro Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es una Trinidad preciosa, tiene todos estos nombres. Entonces, pues en la Biblia vimos cómo Dios se revela, ¿verdad? Cómo Dios se revela a través de estos nombres. Vimos el nombre del Shaddai, ¿verdad? Que ahí está, Dios le habló a Abraham, ¿verdad? Y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y vimos otros nombres, también el Roy, el Jehová, Yahvé Sabaoth. Vimos también algunos como el Señor Roy, el Señor es mi pastor, con H, ¿verdad? Y que también vimos el Roy, que es Dios me ve, ¿verdad? Cuando Dios habló con Agar. Entonces, estamos viendo todos estos nombres con el propósito y el fin de que cada uno de nosotros entendamos todas esas características, todos esos atributos que Dios tiene para bendecir nuestra vida a través de los nombres que se le han dado según las situaciones o los momentos que algunos de los pasajes de la Biblia mencionan, ¿verdad? Que han favorecido y que han bendecido la vida de estos personajes de la Biblia. Entonces, vemos todos estos nombres, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir, nos quedamos en alguno de los nombres que ya vimos. Fue Emmanuel, fue, como les decía, el Roy, también vimos Josenu, Yahvé Josenu, ¿verdad? Que es nuestro hacedor, que ahí nos quedamos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar porque son bastantes nombres que tiene Dios, ¿verdad? Por los significados o el simbolismo que se le ha dado a su nombre, al nombre de Dios. Entonces no es que sean muchos dioses, sino es que es un Dios, ¿verdad? Con muchos nombres por las características o las situaciones que ha permitido a muchas personas verlo y conocerlo de acuerdo a ese nombre que se le dio en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos todos estos, y hoy vamos a seguir. Acabamos de ver entonces la de Josenu, Yahvé Josenu. Ajá, entonces dice, él ha creado, él es el creador, ¿no? Él es nuestro hacedor, ¿no? Entonces, vimos cómo Dios nos ha deseado, nos ha imaginado, nos creó con pasión, que no somos un error, que somos la elección de Dios, ¿verdad? Que no nos enojemos si nos vemos al espejo, ¿verdad? Porque somos creación preciosa, increíble de parte de Dios, hechos, ¿verdad? Y pues recordemos que Dios nos crea con amor, ¿verdad? Nos ha hecho con amor y con un propósito precioso de seguir en su palabra, de bendecir, de que otros conozcan de Él, ¿verdad? Entonces, esa pasión, esa precisión con la que Dios nos crió nos debe de hacer ver ese nombre precioso de Dios Josenu, ¿verdad? Entonces, eso es una característica o es algo que Dios en ese momento mostró, y leímos algún pasaje de la Biblia ahí en Isaías 43:7 que decía, traeré a todo el que es llamado por mi nombre, al que he creado para gloria mía. A quien hice y formé, ¿verdad? Hablándonos a cada uno de nosotros. Entonces, sabemos que Él es el que nos ha creado, nuestro creador, ¿verdad? Y vamos a ver hoy el Chai. El Chai es otro nombre que se le da a Dios en uno de los pasajes de las Escrituras, en algún versículo. Aquí tenemos en Josué 3:10, ¿verdad? Este nombre aparece ahí, el Chai. Y dice, y añadió Josué
en esto conoceréis que el Dios es el Dios viviente, Dios es el Dios viviente, está en medio de nosotros y Él echará de delante de nosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al ferseo, al jereseo, al amorreo, cada uno de ellos, ¿no? Dice, hablando acerca de del Dios viviente, que Él iba a hacer esto, ¿verdad? Él echará de ustedes a todo aquel que los lastima, los esclaviza, los molesta, ¿no? Entonces, ahí está hablando en Josué 3:10, en esta historia, ¿verdad? Pero para nosotros hoy, en nuestra vida, también es el Dios viviente, ¿verdad? Si tenemos alguna situación donde necesitamos de nuestro Dios, ese Dios que vive, ese Dios que está respaldando nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, pues vemos en Josué 3:10, Josué, y dice, y el pueblo de Israel estaba en la fase de preparación para la conquista de la tierra prometida. Numerosos enemigos tenían, ¿verdad? Y muchos obstáculos que se levantaron contra ellos, ¿no? Delante de ellos y contra ellos, ¿no? Entre los cuales se encontraba el río Jordán. Dios iba a mostrarles que Él es un Dios vivo, ¿sí? Entonces, pues eso como lo mostró en ese tiempo y en esos momentos que leemos en la Escritura, ¿verdad? Acerca de este momento que vivió Josué, ¿verdad? El Dios vivo se muestra a nosotros también en este tiempo, ¿no? Si tienes alguna batalla, alguna lucha, alguna muralla que se levanta, ¿verdad? Él en ese momento, en esa historia, iba a irrumpir en el curso de las aguas del Jordán para que así el pueblo pudiese atravesarlo en seco, ¿verdad? Entonces tú también piensa en esto, ¿no? O sea, Dios, el Dios viviente, también te va a abrir, ¿verdad? Para que tú pases en seco y puedas librarte de todas estas batallas, de todas esas aguas turbulentas, ¿verdad? Que fastidian o que molestan tu vida. Entonces, por eso es importante saber y conocer estos nombres, ¿verdad? Porque cuando nosotros oramos, estamos en nuestra comunión con Dios, en nuestra intimidad con Dios, podemos saber que Él es un Dios vivo, un Dios que pelea nuestras batallas, ¿no? Entonces, por eso los nombres de Dios es muy importante darles un repaso, conocerlos y saber, porque aumenta más esa comunión, esa intercesión que tenemos para Dios, ¿verdad? Habla más acerca de Él, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, pues es una realidad que Él está con nosotros y haciendo todas estas, pues, características, ¿verdad? O todos estos atributos sirven para nuestra vida hoy, ¿sí? Dios hizo él mismo milagros ahí en el Mar Rojo, ¿verdad? Separando las aguas en dos y deteniendo la corriente del río para que su pueblo la atravesara en seco, así como lo hizo en el Mar Rojo, ¿verdad? También en ese río para que su pueblo atravesara en seco. ¿A quién se refiere? A ese pueblo de Israel en ese tiempo y a nosotros hoy, ¿verdad? Porque nos hemos metido, nos hemos colado en esta eternidad preciosa de la que habla la palabra, ¿no? Y hoy somos su pueblo, hoy somos sus hijos, hoy somos sus discípulos y ahí Dios puede abrir esas puertas, esas murallas que se caigan o esos ríos, ¿verdad? Para que nosotros pasemos en seco, ¿no? Entonces, en eso creemos, en eso confiamos y por eso, según lo que la Escritura va diciendo acerca de cada uno de estos nombres, nosotros así lo entendemos, ¿verdad? Lo ponemos en práctica y lo llevamos a nuestras oraciones, a nuestra comunión y podemos pasar, ¿verdad? Libres, en seco y como es este nombre que hoy habla, ¿verdad? Es el Dios viviente, el Dios vivo. Así como Dios actuó en favor de Israel, ahora Dios actúa entonces en tu favor, en mi favor, ¿no? Entonces, en cualquiera que sea la situación, Él es el Chai, ¿verdad? Así, el Dios viviente está en medio de ti y tiene todo el poder para actuar. Entonces, pues ahí está uno de los nombres de Dios más, ¿no? ¿Y qué vamos a decir ahora? Un siguiente nombre que todos conocemos y que pues es increíble, el nombre de Jesús, ¿no? El nombre de Jesús, el Señor es salvación, eso significa Jesús. Él es nuestra salvación, Él nos salvó de todos nuestros delitos, de todos los pecados, de todo lo que pudiéramos haber caído en un pozo profundo, ¿verdad? Y seguir cayendo y cayendo si no es por nuestro Salvador, ¿verdad? Por Jesucristo mismo no seríamos redimidos, rescatados y levantados, ¿verdad? Entonces, este es el nombre de Jesús. El Señor es salvación. Hay una invitación dirigida y afirmada en Jesús, ¿no? Y ahí en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está tocando, ¿verdad? Le está tocando las puertas de tu corazón
¿verdad? Todos los días y pues, ya lo recibiste, Él está ahí cerca de ti, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él cenará conmigo, ¿sí? Entonces, esto es una promesa de Dios, esto es una promesa, ¿verdad? Por el nombre de Jesús, Él está llamando, dice, cenaré con Él, entraré a Él, ¿verdad? Por si me abre la puerta y cenará conmigo, ¿no? Cenaré con Él. Entonces, pues es una invitación a poder poner a un lado, ¿verdad? En nuestra mesa, ahí está Jesús, ahí está esta presencia divina de Dios en nuestras vidas porque hemos recibido ese llamado y hemos abierto esa puerta para que Él cene con nosotros, para que Él esté con nosotros, ¿no? Entonces Jesús significa el Señor es salvación. Jesús es el que salva, te salva del poder del pecado y también de todas tus angustias, ¿no? De todo lo que te angustia, Él te salva, Él está a tu lado, te llenará de gozo, te llenará de paz, te llenará de sabiduría, te llenará de vida abundante, ¿no? Y esto es lo que hace Jesucristo, ¿no? Entonces, el Señor es mi salvación, ¿sí? Él nos salva aún de nosotros mismos, ¿verdad? De nuestros errores, de nuestros pensamientos, de todo lo que viene a veces a confundirnos, que somos, es por nosotros mismos, ¿verdad? De las cosas que vemos o que sabemos o que creemos, pero Él nos salva también aún de nosotros mismos, ¿verdad? Al conocerle, Él es nuestra salvación. Al abrirle esa puerta, Él cena con nosotros, se sienta con nosotros a la mesa, ¿verdad? Y tenemos totalmente una vida abundante en Él. Por eso es importante que las personas que acepten a Jesús como su Salvador, pues lo reciban en su corazón, ¿verdad? Es muy importante que la gente reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Ese primer acercamiento, ese primer momento que tú tienes con Jesús es vida plena, es vida abundante, es totalmente una bendición de Dios para nosotros, ¿no? Entonces ese es el nombre, es nuestra salvación, Jesús. Jesús es nuestra salvación. Y pues eso, seguimos confiando en que muchos se acercarán a Él, muchos vendrán y conocerán su nombre y sabrán que Él es el que los salva, ¿verdad? De todo lo que les angustia, de todo lo que les persigue, les desanima, les entristece, les deprime. Dios es el Salvador para todos ellos, ¿no? Para cada uno de nosotros. Así es que, pues ese es el nombre precioso de Jesús, ¿verdad? El Salvador. Y tenemos otro nombre también, Adonai, ¿verdad? Hay muchos nombres, sí, ahorita vamos a hacer un repaso pues más sencillo, más rápido de cada nombre para abarcar un poquito más en este día, pero vamos a ver ahora el nombre de Adonai. Es mi Señor, mi dueño, ¿sí? Mi Señor y mi dueño, mi amo en plural, o sea, está hablando, cuando hablamos de Dios, recuerden que estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esa Trinidad, ¿sí? Entonces, también se le llamó Adonai, mi Señor, mi dueño, mi amo, ¿sí? Dios es el amo y Señor majestuoso, Dios es nuestra autoridad, ¿sí? Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte muchas riquezas, ¿verdad? Entonces ahí se le apareció a Abraham, ¿verdad? Dice, no tengas miedo, Dios rey, y dijo Abraham, Dios y rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío, pero Dios le aseguró, tu heredero será tu hijo, será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira el cielo y muchas estrellas, ¿verdad? Las estás viendo, ¿verdad? ¿Puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios, Adonai, ¿verdad? Yo soy tu Dios, como veíamos el nombre de Adonai, aquí es donde se representa ese nombre, esa es la característica de Dios en este ejemplo, en esta historia, ¿verdad? Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Dice, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Y Abraham le respondió, Dios y Rey mío, no puedo estar seguro de que me darás esto, ¿verdad? Pero Dios y Rey mío, le dijo, ¿no?
Entonces, ¿cómo nos acercamos nosotros a Dios? ¿Cómo le decimos a Dios? Cuando hablamos el nombre Adonai, estamos diciendo Dios y Rey mío. Tú eres mi Dios, ¿verdad? Tú eres mi Rey, ¿sí? Mi Señor, mi dueño, mi amo, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa Adonai, ¿sí? Y entonces, pues vamos a ver algunos de los nombres que tenemos más, ¿verdad? En este momento podemos ver, por ejemplo, tenemos aquí, bueno, algunos nombres más que están, el Shaddai, que ya vimos, el Dios Todopoderoso, Dios que es suficiente, pero el que tiene toda suficiencia, todo lo puede, fue lo que ya repasamos en la clase, en el segmento de clase anterior, ¿verdad? Y bueno, está el Elión también, que quiere decir Dios altísimo, el más fuerte entre los fuertes, ¿verdad? El poderoso, el más poderoso, el que es supremo, ¿sí? Entonces aquí les voy a dar algunas citas para que no vamos a ver todas, pero les doy la referencia de la cita donde viene este nombre, donde viene la característica y por qué, ¿verdad? Ahí podemos leer en Génesis 14, 18 al 19 hasta el 22, ¿verdad? 19 y 22. Génesis 14, 18, 19 y 22, ¿verdad? Entonces, Él es el más fuerte, el poderoso. Estamos hablando de Elión, Elión, el Elión, con Y, Elión, ¿sí? Entonces, Isaías 14, 13, 14. El Olam, con M, Olam, Dios eterno, Dios sempiterno, ¿sí? Eso lo podemos leer en Génesis 21, 33, pues tenemos un Dios eterno, ¿verdad? Entonces, qué características tan increíbles, ¿no? Porque si Dios es eterno y siempre ha sido eterno, ¿verdad? Nosotros podemos entender esa eternidad, vivir en esa eternidad, confiar en la eternidad, tener fe en que esa eternidad viene para nuestra vida, ¿verdad? Aunque vivamos o muramos, somos del Señor. Y esa eternidad, de esa eternidad habla el Olam, ¿verdad? El Betel, Betel es una palabra muy, muy recurrida, muy usada, ¿verdad? Dios de la casa de Dios o la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, escuchamos esto a veces, ¿verdad? El Betel también es otro de los nombres de Dios. Génesis 31, 13 y Génesis 35, 7. Ahí habla acerca del Betel, de el Betel, el Señor. Recordemos cada uno de estos nombres es hablando acerca de la Trinidad, ¿verdad? El Berit, Dios del pacto, ¿sí? Dios del pacto. En esta no tenemos cita, pero está el Berit, Dios del pacto. El Roy, ¿sí? Dios que me ve, que ya lo vimos, ¿verdad? El Dios que me ve cuando habló con Agar, ¿verdad? Cuando salió, ¿verdad? Huyendo de Sara. Ahí Agar, ya lo vimos en Génesis 16, 13, 14. Y en el sana es Dios celoso. Sana, con acento en el sana. Éxodo 25, ¿sí? Entonces, pues estos son algunos de los nombres, de los nombres que tenemos de Dios, ¿verdad? Dios es celoso, Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? La gloria de Dios es la gloria de Dios y es para Él la honra, para Él la gloria, ¿verdad? Dios celoso, Él sana. El Jai, ¿verdad? El Dios viviente, ¿sí? El Dios que vive. El que es el Jai. En Josué 3:10. Ahí tenemos esta cita. Elohim Hajim, Elohim Hajim, Dios viviente también. El Elohim Yisrael. Pero no les dije el Génesis 2:7, el Dios viviente, plural, ¿sí? Y Elohim Yisrael, Dios de Israel, ¿sí? El Rahum, Dios misericordioso. Deuteronomio 4:31. Todos queremos a este Dios, ¿verdad? Todos amamos a Dios nuestro Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, pero en Él tenemos esa misericordia, el Rahum, ¿verdad? Que estamos viendo ahora. El Rahum
En él tenemos esa misericordia, es el Dios misericordioso. Deuteronomio 4:31. Elohim Adonai, ¿verdad? Dios, Señor, nuestro amo, que ya veíamos, ¿verdad? Está en Éxodo 23:17 también, ahí podemos leer acerca de esto, ¿no? Y bueno, y hay algunos nombres que se les llaman nombres yaveísticos o que hablan acerca de Yahvé, el Dios, ¿verdad? El tetragramatón, ¿verdad? Sagrado e impronunciable, que es una Y, una H, una B, V y una H, ¿verdad? Y, H, V y H, ¿verdad? Ese es el tetragramatón, ¿sí? Significa este tetragramatón, yo soy, ¿sí? El ser eternamente presente, ¿sí? Él es eternamente presente. Ahí cuando se aparece a Moisés en la zarza, ¿verdad? Y lo insta a hablar con el pueblo de Israel, le dice que tiene que hablar con ellos. ¿Y qué dice Moisés? ¿Pero qué les voy a decir? Tú diles que yo soy y que soy. Yo soy Yahvé, ¿sí? Que soy, ¿sí? El ser eternamente presente. Dios eterno, yo soy, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿sí? Estos eran los antepasados del pueblo de Israel, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados. Yo soy ese Dios, soy el Dios de ellos, soy el Dios que soy, ¿verdad? O sea, yo soy el que soy. Esto tenía que decir Moisés, ¿verdad? Ahí se presenta con ese nombre, ¿verdad? Que es impronunciable, es el tetragramatón, pero es el nombre yo soy Jehová o Yahvé, ¿sí? Entonces, Adón, el Señor es mi dueño. Adón es otro nombre de Dios, ¿verdad? Que es Adón, el Señor es mi dueño. En Oseas 12:14 podemos buscar acerca de este nombre de Dios. Oseas 12:14 y en el Salmo 8:1. Y el que vimos ya, Adonai, ¿verdad? Adonai, y tengo varias citas como para que les dé algunas otras, ¿verdad? Para acerca del nombre de Dios, Adonai. En el Salmo 68:17 podemos ver y entender más acerca del nombre de Adonai. En Salmo 86:3 también. Y en Génesis 15:2, 15:8, 18:3, en Génesis 27, bueno, y en el 41. Entonces, algunas citas más acerca de Adonai, ¿verdad? Que encontramos también. Entonces, Dios Adonai, Dios es el amo y Señor, majestuoso, ¿verdad? Dios es nuestra autoridad. Entonces, es lo que ya vimos, ¿verdad? Y bueno, hay más nombres también acerca de estos nombres yaveísticos, se les llaman yaveísticos. Hay primarios y hay compuestos. Esto, bueno, ya es un poquito más estudiar acerca de ellos. Pero bueno, los que les di anteriormente son yaveísticos primarios, que es Yahvé, Adón y Adonai. Y hay otros nombres yaveísticos compuestos, que son como Yahvé Jireh, el Señor proveerá, ¿sí? Nos encanta, ¿verdad? Cuando estamos en nuestra oración, Señor, tú eres Yahvé, Jireh, nuestro proveedor, Señor, trae a esta casa, a este lugar, ¿verdad? Esa provisión, derrama hasta que sobreabunde, ¿verdad? Nosotros podemos utilizar estos nombres para hacer más extendida, más completa nuestra oración, para poner estos nombres que ya han sido usados por los hombres de Dios, por todas las historias que leemos en la Biblia, porque están ahí, porque Dios se ha acercado al hombre a hablar acerca de sus nombres, acerca de quién es Él a través de sus nombres. Entonces, esto nos sirve mucho ahora a nosotros, ¿no? Nos puede edificar y puede aumentar nuestro favor, nuestra gracia, nuestro hablar, nuestra oración, ¿verdad? En poder decir de Dios todo esto, ¿no? Todo lo que Él es, todo como Él es, todo lo que es sus características, ¿no? Entonces, Yahvé Jireh, en Génesis 22, del 13 al 14, Yahvé Sama, que es Shama, con S-H-A, dos M's y una A y una H, Shama. El Señor está allí, el Señor está presente,
¿sí? El Señor está ahí, el Señor está presente cuando, no sé, se te ocurre orar por personas que están lejos, que están en otro lugar, que tienen algún conflicto, pero están en un lugar retirado, ¿verdad? El Señor está allí, el Señor, ¿verdad? Está presente, el Señor está presente. Luego, el Señor está aquí o el Señor está presente, ¿no? Con nosotros. El Señor en cualquier situación, ¿verdad? Ezequiel 48:35 es el versículo, ¿verdad? Que podemos tomar para saber más acerca de Yahvé Shammah. El Señor está allí, el Señor está presente. O sea, increíbles nombres de Dios, ¿verdad? Para bendecir nuestra vida, para llenarnos los espacios de las necesidades, de la provisión, de la sanidad, de todo lo que se necesita, ¿verdad? Para vivir. Ahí está Dios presente, ¿verdad? A través de estas características. Yahvé Shammah, el Señor está allí. Yahvé Rafa, ¿verdad? Este es muy conocido porque es el Señor, es tu sanador o estandarte, ¿sí? El Señor es tu sanador, el Señor te sana, ¿sí? Y bueno, mi Dios me perdonó, dice en Salmo 103, dice, el Señor me perdonó todo mal que he hecho, ¿verdad? Y me volvió la salud. Ahí en el Salmo 103, Él nos perdona, ¿verdad? Y nos vuelve la salud. No sé si en algún momento has tenido alguna situación de enfermedad o a lo mejor tuviste alguna, bueno, mi testimonio es que yo tenía alguna migraña, alguna cosa de enfermedad o algo. Cuando yo conocí al Señor se me olvidaron las migrañas. O sea, yo ya no me acordaba que las tenía y cuando recapacité dije, ya no me da lo que me daba desde que conocí al Señor, ¿verdad? O sea, Él llegó y sanó mi vida, me ha sanado de que me he torcido un tobillo, que me he lastimado por determinado tiempo y cuando oro el Señor me sana o no sé, o sea, todo esto es una realidad, ¿verdad? Es una realidad el hablar acerca de Yahvé Rafa, acerca de la sanidad que tiene Dios, ¿verdad? Él nos perdona de todos nuestros pecados, de todo y nos sana y aparte de que nos salva, nos sanan y bueno, todo lo que Él hace, Dios, ¿verdad? Nos provee de esta sanidad divina. Entonces, Él es nuestro sanador. Ahí estamos en Éxodo 15:26, ¿sí? En Éxodo 15:26 podemos leer acerca de Yahvé Rafa, ¿no? Yahvé Nisi, que dice, el Señor es mi bandera o estandarte, ¿sí? O sea, Él es el que va, el que me lleva, ¿verdad? Con fuerza, el que me lleva a bendecir a todo esto, ¿verdad? Voy con Él, esa bandera, Él la llevo delante, ¿verdad? El Señor es mi bandera en Éxodo 17:15, podremos leer acerca de eso, ¿verdad? Y podemos leer también en la palabra en Jueces 6:24 acerca de Yahvé Shalom. Shalom, el Señor es mi paz, ¿verdad? Él es el que me llena de paz en toda circunstancia, en toda enfermedad, en toda crisis, en todo. Tengo al Señor que es la paz, el Señor que es mi paz, mi Dios, ¿verdad? Mi Dios poderoso y eterno, Él es mi paz en Jueces 6:24. Y Yahvé Sidkenu, el Señor es nuestra justicia, Él es mi justicia, ¿verdad? Entonces ahí en Jeremías 23:6 y 33:16. Entonces, bueno, vamos a apurar un poquito porque la lista es larga. Yahvé Kadosh, ¿verdad? El Señor es santo, ¿verdad? No hay un santo como Él es santo, ¿verdad? No, solo Dios puede tener esta santidad y mostrárnosla y aprender de esa santidad de Dios, ¿verdad? El Levítico 20:26, Isaías 5:16 e Isaías 6:20, el Señor es santo, Yahvé Kadosh, ¿sí? Yahvé Elohim, ¿verdad? El Señor, Dios, Creador Todopoderoso, ¿verdad? Yahvé Elohim, que ya lo vimos, ¿verdad? Es Éxodo 20:2, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos, ¿verdad? El Señor Dios, Creador Todopoderoso, Él nos puede sacar de toda esclavitud, de toda falsedad, de todo lo que el hombre ha estado, en lo que el hombre cae, ¿no? Pueden ser drogas, pueden ser situaciones peligrosas y transiciones de infidelidad, todo esto Dios te saca de eso, ¿no? Dios, el Señor Dios es creador y es todopoderoso para rescatarte, para salvarte, para sacarte de donde sea, ¿no? Entonces el Señor Dios,
Yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos, y Él puede sacarnos de toda esclavitud. Y Yahvé Sabaoth, ejércitos, que también ya lo mismo, el Señor de las, o el Señor de las huestes, ¿verdad? Dice en este estudio, Salmo 46:7, Isaías 6:3 y Mateo 26:53. Y Yahvé Josenu, ¿verdad? Que es nuestro hacedor, es el que también vimos en el... Entonces, todos estos son algunos de los nombres de Dios que son para bendición de nuestra vida. Entonces, con esto terminamos este tema y nos vemos en el siguiente segmento de Comunicados con Él. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Gracias por su atención.